7:09, ¿por dónde comenzamos, Manuel? ¿Por el New York Times, por Arturo Saldívar, por lo que le dijeron ayer a Arturo Saldívar en Querétaro, en la reunión de la barra del Colegio de Abogados, por el registro de 4 personajes de Morena, porque son personajes que se registraron ayer como candidatos al Senado? ¿Por dónde empezamos? Buenos días. Llamaron mucho la atención estos 4, lo presentabas anoche en la tele, pero ayer el registro acabó a las 5 de la tarde, entonces los que se registraron, los que no, ya avalaron, ¿no? Si quieres por ahí, la Rayuela trae algo, no sé si sea en clave, Ciro, la jornada, dice, un recordatorio a Morena, tiene que ser las propuestas de diputados y senadores. Así se empezaron a podrir los amarillos. Pues habría que ver a qué se refiere. Lo cierto es que en un método muy extraño, donde anuncian con 9 meses de anticipación que quienes contiendan en busca de la candidatura presidencial pueden ir al Senado, luego hacen tómbolas, luego salen listas, luego ponen hay nombres derecho, y luego los quitan, ¿no? Derecho de reservados, preventa de boletos, en fin, meten todos los elementos hasta posibles. Banamex entró ahí, creo. Sí, todos los elementos posibles se dan para que Morena, a fin de cuentas, presente una lista en donde, ojo, la lista de sus candidatos plurinominales, Adán Augusto López, que quedó en tercer lugar, cuarto, dice Fernández Noroña en la contienda, aparece como 1 en la lista. Fernández Noroña, que quedó en tercer o cuarto lugar, aparece como 5. Y Marcelo Ebrard, que fue claramente segundo lugar con un porcentaje muy alto en las encuestas, apareces como 7º, Marcelo. Decía yo que el 7 es el número de la suerte. Pues, sí, ¿cómo estás? Gracias por estar. Hola, muchas gracias por invitarme. Muy buen día a todas, a todos. Sí, pues estamos ya. Apareces como 7, uno pensaría por lógica, pues Marcelo va 1, luego ahí que terminen de entenderse si el que quedó en tercero fue Adán Augusto o Fernando Noroña, pero tú debes haber estado en el 1, según. Pues a mí lo que me parece relevante es que desde luego habrá que esperar el resultado de la elección, pero lo que se está organizando es un diseño del Senado. O sea, ¿cuál es la explicación de esto? Viene un riesgo, el riesgo más alto que va a tener el próximo gobierno, o uno de los más altos, es la renegociación del tratado y el posible arribo de Trump a un periodo a partir del 2024, desde este fin de año. Entonces, es un riesgo. Pero entonces el diseño que es, como yo lo estoy entendiendo, es prever que el Senado de la República va a tener un rol mucho más relevante en lo que tiene que ver con la relación con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque de acuerdo al proceso de revisión del Tratado de Libre Comercio, el Senado de Estados Unidos va a ser una parte activa y lo será también el Congreso de México y el Senado. Entonces, quieras o no, en un año, menos de un año, se inicia el proceso de revisión del tratado. Es el momento de mayor vulnerabilidad de México en relación a los Estados Unidos, pues porque vas a revisarlo y seguramente va a haber muchísimas presiones, esté o no esté Trump, para modificar una serie de reglas del juego. Entonces, revisión que hace el gobierno, no el Senado. El Senado participa nada más. Pues sí, pero es un trabajo, tú lo sabes, pero esencialmente del gobierno. Pero tienes que acompañarlo. Y tu contraparte es el Senado. O sea, tú no sustituyes al Ejecutivo, sería ilógico. Pero sí tienes que pensar un Senado que esté muy presente en Estados Unidos y un activismo con los senadores que si no lo tienes, el gobierno de México está en desventaja. Entonces pienso que tiene que ver con eso. Y tiene que ver también con pues todo lo que va a ser la relación con los Estados Unidos en general, pero estamos viendo ahora lo de la DEA, por ejemplo. Vamos a ver una tensión permanente sobre migración. Entonces hay que diseñar qué vas a hacer con eso. Es tu riesgo principal. El Senado tiene una parte, evidentemente, el gobierno es el que lleva la política exterior, pero el Senado sí tiene una parte importante. Entre otras, tienes que hacer mucho activismo en Estados Unidos. Sin duda. A ver, ¿cuántos votos necesita tener Morena para que tú, como 7º en la lista, entres? Vamos a hacer el cálculo, pero antes de ir a eso, tu opinión sobre el capítulo de ayer, New York Times, el presidente López Obrador, lo que dijo el área de seguridad nacional de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos. Yo creo que es muy clara la posición o la información que tenemos en los Estados Unidos. En síntesis, que te lo ratificó ayer la Casa Blanca, el Departamento de Justicia nunca hizo una investigación sobre ese asunto, que ya es bastante antiguo, porque no consideró que hubiese los elementos que lo ameritaran, si no seguramente lo habría hecho.
Ahora, en New York Times llega tarde una nota, Tim Golden y otros medios de comunicación, y esas notas están basadas en informantes de la DEA. La fuente de información es la DEA. La DEA ha hecho esto muchas veces, o sea, no es algo nuevo. Lo que sí hay que ver es que lo está haciendo en un momento en donde en México hay un proceso electoral. Entonces sí tiene una intencionalidad. Ahora, ¿cuál puede ser la interpretación? Se lo hizo al general Cienfuegos, se lo hizo a García Luna cuando no eran momentos electorales. A Cienfuegos, bueno, sí. Me tocó estar en ese episodio. Yo diría, ¿por qué están haciendo eso ahorita? La DEA. ¿Por qué lo está haciendo ahorita? Pues porque estamos en un proceso electoral. Porque en este gobierno además se les impuso una serie de obligaciones legales que los han irritado muchísimo, porque no las tenían. Las restricciones legales en México eran difusas, era un acuerdo entre la Procuraduría y los Estados Unidos nada más. Entonces esto se pasa a la ley, tienes que presentar un reporte mensual a la Embajada de Estados Unidos de qué está haciendo la DEA, con quién se entrevistó, etcétera, etcétera. Eso ya se puso en la ley. Y hay una serie de restricciones a la DEA. Entonces la DEA nunca ha estado cómoda con eso. Y estaban acostumbrados a un manejo respecto a diversas instancias del gobierno de México de manera directa. Es decir, en algún momento hacían operativos prácticamente todos los días, ¿no? Eso ya no es así. Entonces, mi interpretación es que sí, evidentemente hay una intencionalidad política y que lo que está haciendo la Casa Blanca es decir, bueno, yo no avalo esa información porque pues, no hay ninguna investigación en curso. Ahora, o sea, la DEA se está cobrando las restricciones que este gobierno, el gobierno del presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard le impusieron. Sí, y lo que significó, lo que pasó con Cienfuegos es algo que no tiene precedente. Es decir, que tengan que reconocer que no hay elementos de prueba y te lo regresen. En 2 meses. En 2 meses, pues fue algo sin precedentes. Entonces yo creo que ahí hay un agravio también mayor. Entonces, la intencionalidad que yo veo es esa. No es la primera vez que ocurre con la DEA, pero esos son los antecedentes. ¿Y el New York Times se presta ese juego? El New York Times recibe informes y los publica porque tiene que estar en la nota. Yo así lo entiendo. Es decir, quedó descolocado frente a Tim Golden y demás. Entonces tienes que participar de alguna forma. Esa es mi interpretación. ¿Cómo es? Sí, sí. No, me parece, la verdad es que me parece interesante porque parecía entonces que la traen contra el presidente López Obrador, ¿no? Primero la Nos DEA, quieren cobrar esa. A ver, la de Cienfuegos no te la van a perdonar. Okay. La DEA nos quiere cobrar, cuando dices nos quiere cobrar, es a este gobierno. A este gobierno y al gobierno de México. Y es el momento en donde estiman que tienes una vulnerabilidad mayor. Eso es lo que están haciendo. ¿Qué dice la Casa Blanca? Yo no estoy en ese juego. Pregunta, ¿por qué ese grado de autonomía de la DEA? Entonces, si tú revisas de los años 70 a la fecha, muchas veces la DEA ha organizado cosas, bueno, la propia detención de Cienfuegos. ¿Qué me dijo Barr en esa época, quien era el General Attorney? Fiscal de Estados Unidos, me dijo, pues no estaba enterado el presidente. Es decir, el grado de autonomía con la que actúan es mayor a la que uno supondría. Y muchas veces han puesto en tela de juicio la relación bilateral por esa causa. La última con los de Cienfuegos. Y en respuesta reactivan casos viejos, investigaciones viejas, y periodistas con esa experiencia, con ese prestigio, muerden. Pues si les das un expediente que dice tener todo esto que dijeron los informantes, un expediente ¿por qué que no también lo vas a... les dices que nunca se judicializó, vamos a decir, por ponerle un término mexicano? Sí hubo una investigación, pero ya está cerrada. Yo diría que eso pone en duda pues el proceder de algunos periodistas, porque si tú tienes esa información, bueno, pues está bien, pero ¿por qué no se judicializó? ¿O qué sucedió? Entonces, la interpretación que se les dio fue porque fue una decisión política, ¿no? Pero ciertamente este tema de los informantes, si no se procedió a alguna investigación posterior o algún caso integrado, pues hay que tomarlo siempre con mucha reserva. Desde mi punto de vista es un error el fundar un reportaje, y sé que es premio Pulitzer y son gente muy buena, fincar un reportaje sobre la base de unos informantes en donde después no pasó nada en términos legales, pues sí te deja muchas incógnitas, ¿no? Yo no lo haría. El New York Times es un pasquín inmundo, dijo ayer el presidente López Obrador. Marcelo. Yo lo leo diario y a veces no me gustan las cosas que, por ejemplo, cuando publicaron lo de la línea 12, ¿te acuerdas que fue front page? No, bueno. Les contesté todo, ¿no? Pero bueno, pues es un periódico muy influyente y en este caso sí creo que cometieron un error, es mi punto de vista.
Bueno, pero pues es uno de los dioses más importantes e influyentes del mundo, ¿no? Sí, pero también cometen errores. No, sí, sin duda. ¿No? Decir, a ver, maestro, pues... Oye, ¿por qué se tiene que renegociar? Porque es algo que nos preguntaban ya rápido. ¿Por qué se tiene que renegociar el Tratado de Libre Comercio? Se acaba de renegociar. Es una ¿no? revisión. Tiempo, tenemos que ir a pausa, regresamos con esa pregunta. Estamos conversando con Marcelo Ebrard, quien es altamente probable que sea senador. Ya vimos ahorita nos van a decir porcentajes, ya los tenemos. Sí. ¿Cuántos votos necesitaría Morena para que el número 7 de su lista llegue? Es un numerazo. Veremos. Estás abriendo la... Pues la pregunta, Ciro decía, pues es que decía el canciller Ebrard, futuro senador de Morena, que se va en el 25 a renegociar el TLC, pero recordemos que a finales del periodo de Peña, pues se hizo, ¿no? Con Trudeau, todavía con Trump, una renegociación. Entonces, ¿otra vez se tiene que renegociar? Se hizo una renegociación muy difícil. A nosotros nos tocó el tramo final. Y luego le volvieron a entrar. Incluso estuvimos a punto, decía el presidente Trump, pues ya no hagamos el tratado, que sea bilateral o... Estuvo muy complicado. Bueno, una de las negociaciones fue el sistema de paneles, que yo creo que a la postre fue muy favorable para México. Y la otra es la que tiene que ver con una revisión que se haga periódicamente. Revisión no es renegociar todo el tratado, pero el proceso de revisión sí es complejo, porque depende de la coyuntura política. Y es un momento de vulnerabilidad para México. Cada país propondría temas. Sí. Entonces, en 2026 tienes que haberlo terminado, ese proceso de revisión. Decía yo que en 25 se inicia porque hay que hacer una serie de cosas previas. Y se prevé, en el caso de los Estados Unidos, la parte negociadora contigo depende del Congreso de los Estados Unidos. O sea, no es dependiente solamente del Ejecutivo, sino que lo nombra el Congreso, o la nombra el Congreso, en este caso la embajadora TAI. Entonces, en el caso de México tendremos que hacer una combinación con la Secretaría de Economía, Relaciones Exteriores y el Senado. ¿Por qué? Porque eres parte de la nación. Y como es el momento de mayor vulnerabilidad de nuestro país, pues yo diría que lo tienes que ir preparando con mucha anticipación, mucho cuidado. Por ejemplo, va a haber muchas presiones en materia de acero, en materia de aluminio, en el tema de toda la electromovilidad. En fin, hay muchos temas ahí complejos. Entonces hay que prepararlos bien. Entonces, ¿qué tipo de Senado necesitas? Necesitas un Senado que esté muy presente con los senadores de Estados Unidos, y no en las reuniones formales interparlamentarias, sino en el activismo político. Y por otro lado, pues defender los intereses de México lo mejor que podamos allá. Necesitas un Senado, pero necesitas antes un gobierno, Marcelo, yo insisto. Ese es el punto. ¿A quién vas a ir a defender? ¿A Claudia Sheinbaum o a Xochitl Gálvez? Me refiero a defendiendo como gobierno, ¿no? Pero más allá de bueno, eso, vamos a ver quién queda como canciller, quién va a ser el canciller, el secretario de Relaciones o la secretaria de Relaciones del próximo gobierno, qué posición asume la presidenta, si es que la presidenta es Claudia Sheinbaum, qué tanta interacción quiere tener ella con el Senado. Sí. Bueno, yo he estado ya en varias ocasiones en conversaciones con Claudia, y yo creo que ella tiene muy claro esto, de lo que estamos hablando ahorita, muy claro. Entonces, entiendo que la integración del Senado pues, también obedece a esa lógica. Ahorita se hace un momento de transición de un gobierno con el otro. Bueno, si se confirma en el resultado electoral, lo que hoy dicen las encuestas, siempre hay una duda razonable, como tú dices. No sé. Pero el caso es de que es un diseño estratégico respecto a lo que se ve hacia adelante, y creo que está bien, eso es lo que tienes que pensar sobre el Senado. Ahora, se dijeron cosas duras, era una contienda, estaban buscando una candidatura, tú fuiste duro con ella en momentos fue dura contigo. ¿Se rompió esa confianza o son tan profesionales que eso fue una etapa ya Tuvimos superada? Una conversación en noviembre en donde yo puse sobre la mesa cuáles eran los elementos que tenía a mi alcance de fenómenos que ocurrieron, que no deberían de ocurrir más en los procesos de Morena. Y le dije, bueno, ¿qué idea tiene sobre el futuro de Morena para ver si tiene cabida lo que yo pienso o no? Porque no se trata de simplemente estar por estar o de fijar posiciones de corto plazo. Entonces ella hizo una serie de reflexiones y nos mandaron un documento que se llama El futuro de Morena. En ese documento se dice sí pasaron una serie de cosas que se deben de corregir, importantes, y hay que después de la elección ir a un proceso de reflexión en Morena de qué tipo de partido queremos. Y eso fue como el primer acercamiento que tuvimos. De ahí, bueno, pues hoy en día ya estamos en estas conversaciones como la que estoy comentando. Sí. Y yo la veo una persona receptiva a estos planteamientos y sobre todo a la preocupación estratégica de la relación muy compleja que vamos a tener con Estados Unidos.
y yo creo que hace bien. Eso es una cosa que hay que tener presente. Obviamente en el corto plazo lo que tienes que hacer son las elecciones, pero pues en unos meses vamos a tener enfrente ya la situación de Estados Unidos. El riesgo que tenemos del regreso del expresidente Trump. ¿Por qué pues, riesgo, también. Marcelo? ¿Por qué riesgo? Convivieron con ellos, convivieron Trump, yo bien. lo veo muy cambiado hoy, ¿no? Respecto a aquel proceso. ¿En qué? Más profesional. Yo vería que van a llegar gentes más radicales. O sea, por ejemplo, Miller, como el ideólogo respecto al tema de inmigración, pues es una gente mucho más anti migración o más dispuesto a tomar medidas radicales que el equipo que estaba antes. Muy probablemente tendrías un State Department mucho más agresivo también, no tendrías a alguien dispuesto a tener un margen de respeto a las normas internacionales. Es una incógnita, pero es muy factible que ocurra. Tienes un peso mayor de los grupos más radicales en Estados Unidos, que son muy anti-organismos internacionales, anti-México, que no ven bien el nearshoring, que para nosotros, la relocalización de empresas, que para nosotros es tan importante en el corto plazo. Entonces, por eso sí pienso que es un riesgo real. Es un Trump mucho más radical. Ya lo conocemos, pero vas a tener ahora una versión mucho más dura. Ese sería mi cálculo, si es que tiene éxito. Es una probabilidad. Sí, igual sí, no, sí, pero si llega, pues vas a tener gente mucho más radical. Con México ni se diga. Caso del tercer país seguro, que le gusta mucho esta idea, parece a Donald Trump, y que entiendo tú en su momento empezaste esa discusión con él muy fuerte de los 17,000 migrantes aceptados, ¿no? Pero no sería eso, si es que... No, el tratado de tercer país seguro es, tú firmas un tratado y en México se quedan todas las personas que llegan a Estados Unidos. ¿Cuántos por millones? La frontera mexicana. Pues 2 millones al año. Malo. Todos se quedan aquí. Eso tienen un tratado con Canadá. Es lo que hizo Turquía con los sirios respecto a Europa, y nosotros desde un principio dijimos no estaríamos dispuestos a eso. Eso estás hablando de... Hay quienes opinan que sí deberíamos hacerlo, que si te pagan, pues ¿por qué no, verdad? Pero imagínate tú la situación en la que estaría. No. Lo vimos inaceptable. Y probablemente llegaría con el mismo, porque le resuelve su problema. ¿Cuál es su problema? Decirle al público norteamericano, nadie entró ilegalmente a Estados Unidos y no hay migración irregular, y ya lo resolví. Ese sería como el mundo ideal, y me lo dijo un día sentado en la Casa Blanca, como estamos tú y yo aquí en este momento. Me dijo, ¿por qué ustedes no aceptan el tercer país seguro? Y El Salvador ya me lo aceptó. ¿Qué? Le dije, presidente, en México jamás podríamos aceptar esto. Olvídelo, eso no va a existir. Ninguna fuerza política va a aceptar eso. Es algo imposible. Si ustedes tienen bloqueado aquí en su Congreso una reforma migratoria, en México el tratado es todavía más imposible. Entonces, pero era un punto que ya tenía en mente él desde entonces. Bueno, todo eso si gana Trump, si gana Claudia Sheinbaum. ¿Y si gana Xochitl? Y si Marcelo Ebrard, Morena, obtiene los votos para que llegues, porque apareces en lugar 7, Marcelo, con todo respeto, atrás de Adán Augusto, que no tuvo los números que tuviste en las encuestas, atrás de Alejandro Esquer, gente muy cercana al presidente López Obrador, atrás de Gerardo Fernández Noroña, que no tuvo tus números en la encuesta, y te mandan a un 7º lugar, Marcelo. Yo en ese lugar... Que puede ser leído como una señal de, pues mucho no te queremos, Bueno, así que sean mucho no te queremos, Marcelo, 7. Y luego abajito de ti ponen a una de tus más cercanas colaboradoras, más fieles, leales. Malú, que es senador actualmente. Malú Micher, sí, que va por la reelección. 7 en una lista en la que uno supondría ibas a ser el 1. Bueno, o el 3, vamos a suponer. El 3. Qué bueno que no opción el 1, porque la otra vez que fui el 1, la última, no entré. Entonces, una sola vez en la historia. Mejor en el 7, como entraron 13 en que arrasó el PRI. Sí, en aquella elección del Distrito Federal tú ibas a entrar a la primera asamblea legislativa, te pusieron de 1 porque eras el secretario de gobierno, ¿no? No, yo pedí estar en la pluri para poderme ocupar, porque si no te quedas en un distrito y te concentras. Bueno, en fin, pero el caso es de que ganaron como ganó todo aquella vez el PRI, Marcelo Ebrard, pese a ser el 1, no entró. Pero en esta ocasión 7, es muy factible. ¿Con qué porcentaje? Bueno, entraron 13, en el 18 entraron 13, espérame. Con 53% entraron 13 hace 6 años. Esta vez... Ya están los 40 bajos, ¿no? Para no entrar. Con 46% todavía estarían entrando 11. Sí.
Necesitaría estar muy bajo para que no... Pues es No veo altamente si- probable que sí sea senador. Sí, es Sí. altamente probable, diría yo que es razonablemente. Y ahí ya no va a importar en qué número de la lista vas. No, sí, de acuerdo, pero te pusieron de 7. Sí, a lo mejor es cronología. A lo mejor es pues, cronología, no lo creo. Sí. No creo que Es sea cuando se dio el exactamente así. entendimiento con... Bueno, vamos a hacer una pausa y al Con regresar concluimos esta conversación con el ex jefe de gobierno, tantas cosas, ex canciller Marcelo Ebrard, y hoy por lo pronto candidato ya registrado ante el INE para ser senador a partir del 1 de septiembre, ¿verdad? Sí. 1 de septiembre, un Senado al que, si les va bien en la elección, vas a tener que aprobar el plan C y el plan D. Pues defenderlo. Y vas a Vamos tener que votar a favor de la elección de ministros de la Corte. Y vas a tener que votar por una reforma electoral que no estoy seguro que sea la que Bueno, te guste sí. a ti. En ese Senado vas a estar. Pues siempre tendré que defender lo que pienso. Sí, Siempre, toda la vida. pero eres integrante de una bancada, Marcelo. No, sí, claro, pero puedes opinar. Vamos a pausa, 7:35, volvemos. Ciro Gómez Leiva por la mañana. Gracias por sus llamadas, muchas llamadas para El escenario de la victoria de Claudia Sheinbaum, y nos preguntan insistentemente, ¿y si gana Xóchitl Gálvez, ese escenario se va a dar sí o sí? Me refiero a la negociación del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué va a pasar entonces, Marcelo, con estas previsiones, las que planteas? Bueno, yo... Con la presidenta. Lo que ves en todas las encuestas es que vamos a salir adelante. Pero bueno, Vale. tienes que estar preparado para cualquier caso. El Senado, en cualquier escenario tendríamos que llegar a un acuerdo político, estratégico. Esa es la casa de la pluralidad respecto a la política exterior. Sí. En donde tendríamos que hacer un acuerdo para fortalecer al gobierno en su negociación con Estados Unidos. Eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Qué es el papel que debe jugar el Senado? A mi modo de ver, como lo describí hace un rato, es un Senado mexicano hiperactivo en Washington, no un Senado mexicano, digamos, esperando que se resuelvan las cosas para finalmente aprobar el tratado. Entonces, habría que llegar a un acuerdo sobre eso Sí o sí. y acordarlo con el gobierno para llevarlo a cabo. Eso sería el rol que tendrías que hacer. Va a ser un Senado con grandes personajes, Marcelo. Sí, pareciera que sí. Va a estar seguramente va a estar Luis Donaldo Colosio. Seguramente ganará Manlio Fabio Va a estar Beltrán, Manlio Fabio Beltrón. bueno, tú, Marcelo, el propio Mar García Harfuch, ¿no? Va a ser interesante. Y ahí vamos a estar. Sí. Va a ser interesante. Y bueno, pues es la casa del pluralismo. Por eso se mandan al Senado tantos nombramientos. Y bueno, no sé si hay algún tema. Debería llegar a consensos. Pues lo veremos si es la casa del pluralismo, porque en No, este así, sexenio ¿no? les dijeron no toquen una coma y no tocaban una coma. Cosa que ha sido Al principio vergonzosísima, del ¿no? sexenio Ricardo Monreal, más o menos, ¿no? Y luego Trataban de vámonos. hacer, luego le dieron un Una zape, tratada dura. porque eso fue lo que hicieron, Sí. y regresó a Palacio Nacional y ya no tocaron comas. Llegamos a muchos acuerdos Sí. importantes con el Senado. Que yo me recuerdo que tuvimos, por ejemplo, una posición unánime para no aceptar el tercer país seguro como tratado con México. Correcto. Eso fui al Senado antes de ir a Estados Unidos y logramos ese acuerdo. Se hizo lo mismo en el caso de muchos nombramientos o posicionamientos de México complejos. En el caso de Cienfuegos igual. Tuvimos un reporte con las y los senadores para informarles cuáles eran los detalles. Les pedí que no se divulgara y lo cumplieron. O sea, sí tienes que trabajar muy cerca del Senado toda la política exterior. Y eso es lo que habrá que Y te proponer. vamos a ver en la calle, te vamos a ver haciendo campaña. Sí. Hoy vas a Morelos a un foro de Voy a seguridad, Morelos y voy a entendemos, estar ¿no? en varios estados participando. Ya te vamos a ver más. Sí. Bueno, si me invitan ahí. No, sí, me refería en la parte pública, pues. Sí, claro. que Muchas sí. gracias, Muchas gracias a Marcelo. ustedes. Suerte, por cierto. ¿Por qué no saludaste ayer a Dan Augusto López? Vamos Si a tu ver amigo esto. dice- Es que Esto no lo vi. a ver, vamos a poner La verdad, esto. yo Lo no lo pasamos vi. anoche en la televisión. Tanto que eres, No lo vi. Llegan, No lo hubiera ido a llegaron saludar. los dos a registrarse Échalo. a línea. ¿Qué hora fue esto? Más o menos, ahí está. Súbanle, por favor. Yo vi como a la Ahí una va de la llegando tarde. Marcelo. Ahí está. Ahí va Marcelo. Llega Marcelo, muy sonriente. Saludas y llega al mismo tiempo Dan Augusto. Bueno, tú te ibas, bien llegabas. Sí, él Vas como que ahí a voltea, tu pero él lado. dice, vámonos por acá, vámonos por acá, vámonos Sí, por todos ahí estamos está. haciendo. Aquí, Mira, aquí estaría. a 2 metros. 2 metros de distancia. La verdad Sale yo no lo vi Marcelo. porque había tantas No se cámaras ven. que no, Ahí no está lo- Dan. Es que iban varios Con compañeros porra. que se fueron a registrar.
¿No vas a saludar, amor? Adán va a ser el coordinador de los senadores. Le dio sordera súbita, don Adán. Eso se va a decidir después. No tengo esa información. Pero no había un pacto, Marcelo. No había un pacto. ¿Qué quieres? Ahorita coincidieron en la salida, entrada y no se saludaron. No lo he visto, pero es un buen amigo, es un buen compañero. Yo no, Es un actorazo ese señor. La verdad es que no lo vi, a ver, pero sí es un buen amigo. Y estaban los compañeros, porque fueron varios compañeros, amigos, amigas, a registrarse como senadora, Malú, y otros para diputados o diputadas. Y ahí estábamos todos. 7 es un buen número, entonces. 7 es el número de la suerte. 7 es el número de la suerte. Y ya una vez en el Senado ya no hay 7, ya no hay. Ya no importa, un líder. Ya no importa, todos somos iguales, todos líder. los senadores. Supongo que no estará. Ya es por tu mérito propio. No estará en tu objetivo ser el coordinador de los senadores o el líder de los senadores. Vamos a ver eso cómo se resuelve. Yo creo que ahorita es muy prematuro, ¿no? Como dijo ayer. ¿A ti te interesaría ser coordinador? A mí lo que me interesa es ser senador ahorita y participar en esto que estoy comentando. Y muchas gracias por su invitación. Y ya me voy porque tengo que ir a ver pues es que a mi ya amigo Dan Augusto. Voy a un desayuno. Voy ahorita a Morelos porque hay un foro de seguridad. Pues, saludos a todos. Muchas gracias y suerte a Marcelo Ebrard. Y muchas gracias a ustedes. Muy interesante lo que dijiste sobre la DEA. La DEA sí. Muy interesante. Cuando quieren profundizamos en eso. Inclusive yo creo que una de las cosas que tiene que hacer el Senado de México es aumentar su tramo de control sobre la DEA y otras agencias. O sea, no echarse para atrás. Aumentar su más tramo de control. ¿Qué quiere significa decir que el informe mensual se comparta, no sé si mensual o trimestralmente, con el Senado de la República. Y que puedas pedir información de qué están haciendo en México. No les va a gustar menos. No, pero eso es lo que tenemos que hacer. Es una de las ideas, ¿no? Gracias. Bien. Gracias A ustedes, Marcelo. Buen viaje. día. Así que buen viaje hasta Morelos. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todas, a todos. Saludos a Cuauhtémoc por allá. No va a estar, ahí. voy con Margarita. ¿Cómo? Te la vas a perder. No, yo voy con Margarita, la candidata. Bueno, gracias, Marcelo. Bueno.